La Parra es mi tercer largometraje. Como dije en la máster antes, es una evolución lógica de mis anteriores pelis, que son pelis que hablan siempre de subjetividades que no pueden contarse o subjetividades a las que les falta relato, ¿no? Gaspar Hauser en el primer caso, Robert Perdut en el segundo, que es una especie de consumidor compulsivo, sumido en una inercia de consumo y de autoconsumo, etc. Y esta tercera pues es la película de un personaje como muy autocentrado que vive en la gran ciudad y que está a la deriva, ¿no? Un personaje que se repite mucho en las grandes ciudades de hoy, que son personas de 40 50 años que tienen que volver a compartir piso y que su relato, el mundo que ellos conocían, ya no existe o está en ruinas. Y a través de su ensimismamiento pues tratan de resistir de alguna forma esas viejas identidades, etc. Y cómo eso los lleva a la catástrofe, ¿no? Al desastre, etc. Y sobre todo una especie de huida hacia adelante que tan solo la muerte real o metafórica puede parar, ¿no? Puede frenar. Y mientras a explorarlo, evidentemente hay algo experiencial en esto. Yo creo que todos los cineastas, de alguna forma, sobre todo los que estamos de alguna forma escópicamente atraídos por la imagen, partimos de residuos experienciales, ¿no? Por eso hay tantas películas a día de hoy que están hechas desde dentro de la pantalla y no desde fuera, ¿no? Porque la mayoría de la gente se pasa mucho tiempo delante de la pantalla del ordenador o de otras pantallas y entonces, bueno, ¿qué películas van a hacer si no son esas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, La Parra es una especie de mezcla entre Vuelta al origen, clásico, y Bajada a los infiernos, con la salvedad y poniendo el acento en que la Vuelta al origen para mí siempre es un viaje interior, no una vuelta al origen literalmente. No sé, me interesaba explorar, no me gusta esa palabra, me interesaba evidenciar a través de un juego entre el interior y el exterior, cómo el propio personaje principal de la película es tanto el carácter principal, ¿no? Damián, como, como Ferrol, ¿no? El que es un lugar paradigmático de estas cosas que hablamos antes, ¿no? Del viejo mundo en el cual que se desarrolló a través del racionalismo, el militarismo y el machismo en general, ¿no? Un mundo de hombres, como era el mundo de la historia y cómo actualmente vive una especie de presente dilatado porque el presente está desquiciado, ¿no? Al haber ese choque de tiempos entre lo virtual y lo analógico que genera muchos fantasmas, ¿no? Es una película de fantasmas en ese sentido, ¿no? Que el personaje más que moverse en el mundo lo recibe y lo recibe llevando hostias, ¿no? Entonces la película se desarrolla un poco cerca de los slapsticks, ¿no? De Buster Keaton o si quieres del esperpento de Valle Inclán o este tipo de referencias. Y La Parra en sí es un lugar físico que existe, que es una pensión a donde va a parar el lumpen de la ciudad, la gente más desfavorecida y que yo conozco desde hace muchos años. Pero también es un lugar metafórico, un lugar que atrapa, un lugar como una parra que necesita una estructura para crecer y al final siempre acaba insumando una forma vacía que la propia parra envuelve, ¿no? Y me interesaba mucho jugar con esto, como lo literal y lo metafórico se combinan, sobre todo tratando de evidenciar que la literalidad en sí nos ha llevado, en cierto sentido, a la catástrofe, sin más. La Parra es eso. Sí, no sé, en mis pelis siempre, o sea, yo creo en los hibridajes, ¿no? En las cosas híbridas. Juego tanto entre lo documental y la ficción, que bueno, que es una cosa que la mayoría de los cineastas hoy hacen o hacemos, sobre todo la gente que maneja presupuestos no muy grandes, y que me parece muy interesante.
Y luego también entre el sueño y la vigilia, ¿no? Yo creo que hay la imagen, hay que tratar de reivindicar de nuevo un cierto conocimiento perdido, como es el de la imaginación, ¿no? Que es es el conocimiento más ancestral, el más tal, que en cierto sentido ha sido olvidado, igual que ha sido olvidada la muerte, ¿no? Ha sido puesta de lado. Y, y, y el mal, ¿no? Que también se esconde, ¿no? De alguna forma. Y cómo estas cosas, este conocimiento ancestral, este mal y esta muerte, siempre se lleva su tajada, ¿no? En realidad. O sea, por mucho que la escondas, lo que estás haciendo es potenciarla, ¿no? O sea, creo que vivimos muertos en vida, que el mal campa a sus anchas y que las imágenes mentales que se nos han sido robadas en cierto sentido nos poseen y nos hacen bueno, tener a veces comportamientos compulsivos y derivas depresivas que no son fáciles de... son complejas y que tienen mucho que ver con el mundo visual en el que vivimos. Sí, no, yo siempre, como decía en la máster, creo que el gran problema de la literalidad, o sea, de querer ser uno mismo, ¿no? Que es lo que nos venden ciertos discursos, sobre todo neoliberales, etcétera, tu mejor versión, toda esta mierda, son discursos literales que lo que provocan es problemas de narcisismo muy bestias. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en una fiesta de disfraces, que es en lo que vivimos, el único que va disfrazado es el que no se disfraza, ¿no? El que quiere ser auténtico, el que quiere ser original, etc. Y creo que justamente tratar de fusionar biografía y vida, o tratar de fusionar mapa y territorio, o tratar de fusionar tu imagen contigo mismo, o sea, pues, convertirte en imagen, es dejarte absolutamente expuesto a la posesión, ¿no? Y como le llamaban en la edad, es una especie de medievalismo, ¿no? Estamos en una edad media virtual, se podría decir, que sería lo mismo que la alienación extrema, ¿no? que se podía representar, como decía Moffitt, en la abducción alienígena. Es como que al final estamos absolutamente expuestos a ser abducidos por ese extraterrestre que es la propia imagen que nosotros mismos hemos creado a través de imágenes alienadas, ¿no? Proyectando, etc. Por eso en la Guerra Fría había tantos avistamientos, ¿no? de ovnis, porque al final la psicosis del espía, ¿no? Que le llaman, que es esa búsqueda de uno mismo, porque al final somos espías de nosotros mismos. Si no nos distanciamos de nosotros, pues puede acabar en abducciones alienígenas de una forma literal, aunque sea metafórica, ¿no? Y me interesaba mucho explorar eso. Sabes que por el medio de la película pues hay como unas imágenes hipnagógicas, un juego con los sueños, con cierta literalidad del personaje, que tiene que asumir su rol de desastre, ¿no? de loser, hasta que se da cuenta de que siendo otro puede llegar a ser sí mismo, o por lo menos dejar de ser una persona autocentrada, ensimismada en sí mismo, y todo esto es gracias a ver al otro, ¿no? O sea, su catástrofe al final, su gran drama, su drama de ensimismado no es tan grande cuando conoce verdaderos dramas, como son la gente que vive en la parra o es capaz de a través de esos diálogos fantasmales reconocerse como imagen, ¿no? O sea, darse cuenta de que para ser uno mismo tiene que ser otro, básicamente. Tres tiempos muy marcados. Uno es el de la película, que es 1 hora y media irreversible, o 1 hora y 24 irreversible. Otro es el tiempo del personaje, en el cual él, con cierta verticalidad, trata de recuperar una subjetividad absolutamente alienada por su ensimismamiento, que va aparte, y el tiempo del pueblo, que es un tiempo absolutamente, un presente absolutamente dilatado, porque el pasado se ha comido el futuro. Es decir, allí cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es lo que te repite en todo el mundo, o es lo que, porque es verdad, ¿no? Había como un esplendor allí tremendo.
Y tranquilo porque ya vendrán tiempos mejores, ¿no? ¿Eso qué significa? Estirar el presente hasta el infinito, prácticamente. O sea, solo hay presente, un presente súper dilatado, un presente continuo que se está haciendo, acabado en ing, ¿no? Un gerundio constante. Y me resultaba muy interesante encontrar el accidente primordial, ¿no? De cuándo eso empezó a ser algo interiorizado por el propio pueblo. Imaginemos que el pueblo tiene una subjetividad, que la tiene, interesado por el pueblo, y cómo encontrar ese accidente primordial y de alguna forma especularmente encontrar o relacionarlo o ponerlo en diálogo con el accidente primordial también del personaje. Sí, yo siempre digo que es una peli muy carpenteriana, bueno, de los años 70 en general, porque yo creo que hablábamos de que era una vuelta al origen, pero que el origen no se trata de volver literalmente al origen, sino que es un ser origen, ¿no? Conseguir ser origen. Y creo que el cine de los 70 consiguió ser origen, o sea, ser inicio, ser vida, estar vivo, no ser vida es otra cosa, estar vivo. Y yo para mí es un homenaje a los años 70, creo que, y a su libertad, ¿no? En cierto sentido. Entendía la libertad, evidentemente se puede entender de muchas formas, pero bueno, tal y como yo la planteo, libertad. Y entonces yo siempre hablo de Carpenter, sobre todo a nivel de sonido, que me encanta, esos sintes, esos juegos con el género de Carpenter, que hay mucho de eso en La Parra. Pero también de películas pequeñas como la de Alentane en la Ciudad Blanca, o no sé, las pelis de Paul Schrader, pues cualquiera de ellas que tienen un cariz existencial, ¿no? Yo me acuerdo mucho del momento en el que el cine se planteaba constantemente la asistencia, como el Are You Talking to Me, ¿no? de Taxi Driver y todas estas películas, Cowboy de Medianoche, bueno, estas son grandes influencias para mí. Pero también hay mucha influencia en la literatura como Valle Inclán, El Esperpento, la picaresca, hay algo de picaresca, pues cosas muy de aquí. Y no sé, un poco eso. Yo creo que mis películas son muy políticas, todas, pero odio el cine social. Creo que el cine social es un oxímoron, que no se puede hacer cine social. El cine social es lamentable, ¿sabes? Una cosa absolutamente paternalista, que yo no haría jamás, 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 jamás. Entiendo que hay buenas películas de cine social, a mí no me interesan. Sí creo que a través de la ficción te puedes acercar a una realidad que no eres capaz de ver a través del documento. Creo que el documento es un mero registro, la mayoría de las grandes veces, si no interviene la ficción en él, aunque todo el mundo sabemos que cualquier documento está ficcionado. Creo que hay más de la subjetividad del autor que de la... O sea, yo creo que está más cerca del solipsismo, aunque suene a todo lo contrario, ciertos documentos que ciertas ficciones un poquito más complejas, que son más fieles a la realidad que vivimos. Creo que el cine y los espejos en general no reproducen el mundo de forma idéntica, sino que necesitan la mirada del otro para existir. Y yo creo que mi película en ese sentido es muy amable, le pide al espectador que participe, porque sin ellos no es nada. Y entiendo que muchos espectadores pensarán, como me puso uno en Letterboxd, que me encanta, que me hace una camiseta, sack of shit, no history. Saco de mierda, no hay historia. Encantado, tío. Me voy a hacer una camiseta con su medio punto. Me encantó. Muy bonito el comentario.